Bueno, el tiempo se mide por años. Bueno, se mide por horas. Si se lo reduzco a segundos, minutos, horas, días, semanas, años, décadas, lustros, milenios, así se mide el tiempo. Y estamos viviendo en el 2026. Yo no sé si usted había pensado llegar hasta esta edad, hasta este tiempo, pero qué bueno que llegó. Lo que nos espera puede ser excelente, no solamente mejor, excelente, porque el mundo, para algunos, no íbamos a tener nada, pero íbamos a vivir mejor. ¿Eh? Así decía una ideología, un eslogan de ciertos movimientos políticos. Para 2030, 2050 no van a tener nada, pero van a ser felices. Pues ¿cómo? ¿Cómo? Necesitamos vivir en una relación correcta con el mundo para ser felices. Por ejemplo, ¿te imaginas que tú vivas en una casa prestada que no es tuya ni será tuya? ¿Te imaginas que tú vivas en una casa a la cual le tengas que pagar al gobierno la renta? ¿Eh? ¿Te imaginas pagar renta por el carro que usas? ¿Te imaginas pasar a buscar tu dieta al súper para que comas lo que el gobierno quiere y no lo que tu gusto y tu cuerpo necesita? No. Bueno, bendigo al Señor que nos ha escuchado y que en su proyecto está, ¿verdad? El tiempo no nos da la razón nos la trae como revelación su palabra. Pero muy pocos están relacionados con la otra forma de medir el tiempo. El tiempo natural se le llama cronos. Diga conmigo, cronos, cronos. Al tiempo natural se le llama cronos. Entonces tenemos, según los cronos o la manera de medir el tiempo en el cronos, yo tengo 72 años. Y durante esos 72 años nací, crecí, me formé, estudié, me casé, servía a la gente como médico, he servido a la gente como pastor, como profeta, como apóstol, como evangelista, como maestro. Por casi 50 años mi esposa y yo hemos servido a Dios de esa forma, pero hay algo de lo cual me exentó Dios, que es morir eternamente, porque según el término biológico, uno nace, crece, hace lo que tiene que hacer, se reproduce y vámonos, se muere. Pero Jesús vino a cambiar el cronos por el kairos. Diga conmigo, kairos, que ese tiempo se mide en la voluntad divina. Y en la voluntad divina usted nació, creció, se educó, cumplió años, se casó, tuvo hijos, pero no se va a morir. ¿Me está escuchando? ¿Qué quiere? ¿Vivir bajo el cronos o bajo el kairos? Nos conviene vivir bajo, midiendo el tiempo por el kairos, porque hubo un personaje que hace 2000 años aproximadamente vino a morir en nuestro lugar. No se asuste, se llama Jesús. Usted lo conoce como el Cristo y los judíos lo conocen como el Mesías. Y todavía lo siguen llamando como el Cristo, como el Mesías.
pero yo ya lo llamo por su nombre. Su nombre es Jesús, porque el Cristo es el ungido y el Mesías es el ungido, pero para hoy Él es el que unge con su espíritu. ¿Me escucha? Entonces, si usted se da cuenta, no es lo mismo vivir en el Cronos que en el Kairos. En el Cronos, ¿verdad? Es muy difícil entender que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Wow. ¿Cuántos días han pasado después de Jesús? ¿Cuántos? Se me hace que ustedes no llevaron matemáticas en la escuela. Desde el punto de vista Cronos, han pasado 2026 años de la era cristiana, pero según el Kairos son 2 días. Parece que fue ayer o antier que Jesús vino, nació, creció, fue ungido como sacerdote, ¿verdad? El Kairos de Dios lo hizo morir en la cruz en el tiempo preciso. 3 días. ¿Cuántos? Del Cronos. En el Kairos eso no es nada. ¿Me escucha? Pero 3 días estuvo en las profundidades de la tierra y al tercer día resucitó. Y usted dirá, ¿y qué fue a hacer esos 3 días ahí? Pues es que todo muerto hasta aquel entonces tenía que presentarse a las profundidades de la tierra, porque en las profundidades de la tierra habían 2 lugares representados en uno solo: el lugar de los muertos, que antes, ¿verdad?, había durado muchos años, desde los tiempos de Adán, cerca de 4000 años, ¿verdad? De Adán a hoy son 6000 años. ¿Me escucha? Y esos, estoy hablando en el Cronos, pero en el Kairos no nos interesa mucho el pasado, los 4000 años. Sucedieron cosas tremendas con la humanidad, se poblaron las naciones, se formaron las naciones, el pecado creció, la maldad aumentó. Imagínense un mundo corrompido, no sé si se dice así, por las diferentes maneras de pensar. Se inventaron religiones porque se inventaron dioses y se formaron las religiones, y en esas religiones se hicieron atrocidades y se olvidaron del Dios verdadero. Israel batalló porque aunque él tenía el Dios verdadero, su fe se contaminaba con la fe de otros dioses y caía siempre en idolatría. 4000 años. Bueno, pero Dios, en sus planes, desde que hizo juicio en el Génesis, le dijo a, a Eva que de su simiente iba a nacer el Salvador del mundo. Y la mujer tiene que pelear por la simiente. Usted tiene que pelear por sus hijos. Llevamos 6 años de pleito. Hasta estamos acostumbrados a pelear. Usted no quiere que sus hijos caigan en el alcohol. No quiere que sus hijos caigan en la prostitución o en las drogas. No quiere que sus hijos se hagan delincuentes. Esa lucha ha durado todos esos 6000 años. Pero sabe usted una cosa, hace 4000 años, ese Jesús, esa simiente que vino de María y de una concepción por el Espíritu de Dios en el vientre de María, nació el Salvador.
Y hace 2000 años, escuche bien, según el Cronos, la visitación del Espíritu nos engendró un rey a favor de nuestra libertad. Usted no tiene 2000 años para que lo entienda, pero usted tiene la inteligencia para saber que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, como cordero inmolado, después de haber nacido en un pesebre y declarado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pasar 30 años y morir a los 33 años de edad, morir en un sacrificio cruento en la cruz del Calvario, permítame decirle, y el derramamiento de su sangre nos libra de todo pecado y se resuelve el principal problema de la esclavitud. Porque la cárcel no es lo peor. Lo peor es tener muerte eterna. Bueno, cuando Jesús bajó a lo más profundo de la tierra, visitó un lugar que estaba dividido en dos. Los que murieron sin tomar en cuenta la venida del Mesías y los que murieron creyendo que Jesús vendría a salvar a la humanidad, o el Mesías nacería para liberarnos del pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Me escucha? 2000 años, permítame decirle, es tiempo suficiente para vivir experiencias gloriosas. Y lo que estamos viviendo en este tiempo, aunque usted quizá no se esté dando cuenta, es una promesa dada por Dios desde tiempo antiguo. Dice en Ageo capítulo 2, me voy a brincar 2000 años para que usted entienda no el Cronos, sino el Kairos. El Kairos es el tiempo del Espíritu. ¿Me escucha? El Cronos es el tiempo natural. El Kairos es el tiempo del Espíritu. Usted no puede entender los propósitos de Dios sino a causa del Kairos, porque el Kairos son la manera en que Dios mide el tiempo para cumplir sus promesas. Repítalo conmigo. El Kairos es la forma en que Dios mide el tiempo para cumplir sus promesas. Ya no lo repitieron conmigo, pero si usted lo repite, lo va a aprender mejor. ¿Me escucha? Usted necesita ser formado como un líder y el líder necesita su boca para hacer declaraciones que impregnan su alma de la verdad. Y de eso nos ocupamos nosotros, formar líderes. Yo quisiera predicarles de la salvación y todo lo que sufrió Jesús en la cruz del Calvario y de las buenas obras y si es bautizado o no. Pero Pablo nos exhorta, dejando ya los rudimentos del Evangelio, sigamos a lo que sigue, a lo más glorioso. Porque yo, por ejemplo, veo esas películas donde murió Jesús tan cruentamente y me duele el corazón, pero Él no ha muerto por tanto tiempo. Eso sucedió en 3 horas. ¿Cuántas horas? Y la gente lo trae crucificado ya por 2000 años. ¿Me escuchan? Hay mucha gente que trae un crucifijo en el pecho, ¿es cierto o no? Ahí traen al Cristo crucificado. Por 3 horas que estuvo en la cruz pagando el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado. Usted dirá, nuestro, pues yo ni vivía. Pero ahí es donde usted se involucra en el Kairos, porque la salvación es para los que
Estaban allá en ese lugar profundo para los que estaban vivos y para los que habrían de nacer, entre ellos usted y yo. Miren cómo Dios es maravilloso. Dice la palabra de Dios que Él descendió a las profundidades de la tierra y los que esperaban su promesa resucitaron y se aparecieron a sus parientes y a la gente y los reconocían. Wow, ¿cómo una persona que murió hace 400 años lo van a reconocer? Bueno, pues lo reconocían. ¿Me escucha? No se asuste. Pero cuando Jesús venga, resucitarán todos los que durmieron desde que Cristo pagó por nuestros pecados hasta que Él venga. Y se va a aparecer tu abuelo, tu tatarabuelo, tu tataratatarabuelo. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué? Porque el que muere en Cristo tiene vida eterna. ¿No te da gusto? A veces vivimos bajo amenaza de Satanás, viene y nos sopla a las orejas, ¿verdad? Sobre todo cuando ya pasamos de los 50, ya está acabando tu vida, la muerte viene por ti. Los hijos de Dios no tenemos nada que ver con la muerte. La muerte no viene por nosotros. Los ángeles envía a Dios a buscarnos. Yo estaría muerto de alegría. De eso sí se puede uno morir, de alegría y de gozo. Más vale morirse riendo que morirse triste. Ustedes tienen tanto que celebrar que ninguna razón tienen para estar tristes, ¿saben? Si usted entiende el kairos de Dios, usted no tiene por qué estar triste. Le está tocando vivir los mejores momentos de la historia de la humanidad. Bueno, a los que tienen más de 20 años, ¿se acuerdan o que ya son casados? ¿Se acuerda dónde vivieron sus padres? ¿Usted vive mejor, sí o no? Entonces, ¿por qué no está contento? Bueno, sus hijos están viviendo donde están viviendo ustedes. Pero cuando ellos cumplan 25 años o se casen, van a vivir en una mejor casa que la que tienen ustedes. Porque no vamos de más a menos, vamos de menos a más. El mundo está viviendo una evolución o una revolución espiritual, no movida por el tiempo, por el cronos, sino movida por el kairos. Estamos viviendo una visitación del Espíritu que nos hará gozar. Hey, dígaleselo a su corazón. Escucha lo que está diciendo el apóstol. Porque todavía el día de hoy se anduvo usted quejando de algo, ¿es cierto o no? Ay, qué calor. No, hombre, yo casi no veo carros viejos. Si usted va a Cuba, ay, Dios mío, qué tristeza. Yo voy a ir a Cuba en unos meses más, nada más que se acabe el problema de Cuba, yo ahí estoy. Porque hace un año y fracción yo fui y les profeticé. En un sábado les dije, así les dice el Señor, el tiempo de su liberación ya está cerca. Y les dije, ustedes han vivido en la tristeza y en la pobreza porque su dinero no vale nada. Sí, un rollo de billetotes y no pueden comprar nada porque no hay nada y el dinero no vale. Nada más es pura mentira, el dinero es fantasía. Y les dije, pero ustedes van a ser liberados y Dios les va a bendecir y les va a bendecir con abundancia. Van a tener negocios. Bueno, esa es la promesa que le di a ellos.
Pero esa es una promesa para las naciones. Y lo mismo les digo a ustedes. Ustedes van a tener negocios. No, no creen ustedes. No creen ustedes. No lo creen. No me manifiestan que están creyendo. ¿A causa de qué? Que se han acostumbrado a vivir en el cronos. Pero si usted cree en el kairos, usted tiene que creer en el poder de Dios que hace de lo natural algo sobrenatural. Entonces nos falta vivir el mejor tiempo. Y usted dirá, ¿y de dónde se basa usted? Busquemos en Ageo capítulo 2. Es un profeta muy poco leído, pero tiene unas verdades tremendas y actuales. Dice la palabra de Dios que Dios no hará nada si no lo da a conocer a través de los profetas que existieron desde tiempo antiguo. En otras palabras, lo que los profetas desde tiempo antiguo dijeron, en el cronos quedó, pero como Dios mide el tiempo en el kairos, han pasado miles de años, pero hoy se van a cumplir, porque una promesa dada en el kairos que pasa por el cronos se activa de nuevo en el kairos y se cumple. No sé si me estoy explicando. Yo anhelo que tengan el entendimiento para esto, porque una mente religiosa no lo entiende. ¿Saben dónde se quedó la mente religiosa? En que Cristo murió por nuestros pecados y ya no nos vamos a ir al infierno, porque Él ya nos perdonó. Y se puede quedar a otro nivel un poquito más agradable, que ya no somos bastardos, ni somos huérfanos, somos hijos de Dios. Pero todavía no entendemos el concepto de ser hijo de Dios. ¿Cuántos se alegran por ser hijos de Dios? No, no se alegran ustedes. Usted tiene que aprender a gozarse con las noticias de Dios, porque están reveladas para que usted la viva en el kairos. ¿Sabe lo que significa ser un hijo de Dios? Wow. Primero analice quién es Dios. ¿Quién es Dios? El que te enseña la religión. Es un espíritu que no puedes ver. Y como no lo puedes ver, no puedes creer. Por más grande que te lo imagines, no te alcanza a pensar del gran privilegio que tienes de ser un hijo de Dios. ¿Sabes quién es Dios? Lee Isaías 40. Es el ser más grande, poderoso, glorioso, amoroso, amable. Pero los cristianos religiosos viven tristes, en la pobreza, en la miseria, en la ruina, en la preocupación. Ay, yo creo que ya Dios se olvidó de mí. ¿Qué padre se olvida de sus hijos? Lo dice la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes? Si nosotros siendo malos les damos buenas dádivas a nuestros hijos, si tu hijo te pide pan, no le das una piedra. Si te pide ¿qué? Pescado, no le das una serpiente. Si eso hacen los padres humanos, ¿cuánto más hará el Padre Celestial con sus hijos, el que es dueño de todo? De todo. ¿Lo crees?
Los montes le pertenecen. Los países del mundo le pertenecen. Y entonces, ¿por qué están como están? Porque el diablo le robó a Adán, no le robó a Dios, le robó a Adán el privilegio de gobernar de parte de Dios las naciones del mundo. Por eso dice Mateo 28 del 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Yo estoy aquí enseñándoles cómo deben de vivir. ¿Están dispuestos a aprender o ya se acostumbraron? ¿Les gusta vivir como ustedes viven? Vamos a su cocina, ¿estamos de acuerdo? ¿Me invitan a su cocina, sí o no? ¿Cuántos están cocinando en ollas tiznadas y viejas, ya quemadas por los años? Un padre que nos ama nos da en abundancia. Mire qué dice Ageo 2. Esto es Kairos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Déjeme buscar lo que ya se me perdió. Le leo, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. ¿Cuándo salimos de Egipto? Le voy a decir que el que gobernó Egipto sigue gobernando hoy. Y ellos nos quieren ver como esclavos. ¿Es cierto o no? ¿Cuántos trabajan y ganan el salario mínimo? Y ya se echan de barriga, ya no quieren pagar, aumentar sus ganancias, porque con eso se conforman. El que vive con el salario mínimo vive en la pobreza. Pero Dios te quiere rico. Pero la mentalidad de esclavitud nos hace conformistas. ¿Me escucha? Si yo supiera que si hago 2 horas extras, me pagan mejor, yo las hago y me compro unos zapatos. Si yo supiera que si pudiera yo convertirme de trabajador a empresario, ganaría yo más, yo me arriesgo. ¿Usted no? No me están entendiendo, o ya perdieron el hilo de lo que estoy diciendo. Si tenemos un Dios grande, que es el dueño de todo, hasta de los montes, los collados, es el dueño de los cielos, de los planetas, es el dueño de las naciones. Él es mi papá, usted es un privilegiado. ¿Sabe usted que hay gente que no sabe quién es su papá? Y habla en los dos sentidos. Hay gente que su mamá no le ha dicho a alguno quién es su papá. Y el que no sabe quién es su papá, no sabe ni qué linaje, ni qué legado,
ni qué patrimonio tiene. Sucede sobre todo en este tiempo que la mamá o hace alguna travesura y se embarazó en la travesura. Y si lo hizo por allá con alguien que ni conoce, nace el chiquito y el pobre chiquito no sabe quién es su papá. Y le falta papá, porque a todos nos falta papá. ¿Es cierto o no es cierto? Mi papá ya murió. Sin embargo, hay días que amanezco con el deseo de un abrazo, un beso y una palabra de mi papá. Bueno, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, les daré el consolador, que el Padre enviará. ¿Sabe usted que usted tiene una herencia celestial que todavía no conoce, pero que la va a conocer? Porque la promesa en el Kairos es que a partir de este tiempo que usted está escuchando esto, en adelante su vida tiene que vivirse en otra dimensión. Ah, yo todos los días le doy gracias a mi papá por la vida. Algunos no lo saben y algunos no me conocen. Pero hace 6 años a mí me dio COVID y estuve 25 días intubado, 35 días hospitalizado y al 10.º día me fui hasta lo profundo de la tierra. Pero antes de que me intuben yo le dije al Padre lo mismo que Jesús le dijo al Padre cuando iba a pasar por la experiencia de la cruz. ¿Qué le dijo Jesús al Padre? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, gracias a Dios, yo no tardé 3 días abajo. Fue un momento así, suficiente para ver que ese lugar todavía sigue ocupado. Ocupado por aquellos que murieron sin esperanza y que mueren sin esperanza. Pero los que ya somos hijos, nos vamos donde se fue el ladrón, pero ya no es ladrón. El ladrón de la mano derecha se peleó con el de la mano izquierda, porque el de la mano izquierda, sí se acuerdan la historia, ¿no? Leen su Biblia, ¿sí o no? El ladrón de la mano izquierda le decía, Jesús, hijo de David, si verdaderamente eres el Salvador del mundo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Lo injuriaba, pero el de la mano derecha lo calló, le dijo, cállate. Y usted tiene que aprender a callarle la boca a los incrédulos y peleoneros y los mentirosos. ¿Eh? Cállate tú, porque tú y yo sabemos que estamos pagando por nuestras culpas. Lo malo que hicimos nos ha traído hasta aquí. ¿Y sabe qué pasó? Que le dijo a aquel hombre, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Un bandido confesando su pecado clavado en una cruz. Y Jesús se volteó y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ya no en el Seol, sino en el paraíso. ¿Sabe usted que no va a ir al Seol si ya tiene a Jesús en su corazón? Está feo ese lugar. Un sufrimiento terrible. Y usted dirá, ¿y por qué bajó ahí? Porque el Espíritu de Dios me llevó a conocer el lugar de los muertos sin Cristo. Y yo así llegué, vi lo que tenía que ver y ¡fum! El Espíritu me sacó. Y me llevó al primer cielo, pasé en las naciones
Me fui al segundo cielo, miré el conflicto de los ángeles que nos defienden y nos traen las bendiciones con los demonios que les roban las bendiciones que nos traen a nosotros. Ellos pelean para que a ti y a mí como hijos de Dios no nos lleguen las bendiciones. Pero si tu fe no declina, eso anima a los ángeles que pelean a favor tuyo para que ellos defiendan que la promesa de tu papá se cumpla en ti. Si no, esas bendiciones que roban los malvados se los llevan aquellos que forman parte de un ejército de maldad que hay en el mundo. Yo lo conozco como el Deep State, el estado profundo, que lo que quiere es que los hombres de la tierra, las familias de la tierra, las mujeres de la tierra, los niños de la tierra vivan en aflicción y carencias. ¿Cómo se llama ese movimiento? Se lo digo en inglés y en español. Deep State, estado profundo. Ahí gobierna Satanás y sus demonios. Y el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Le voy a decir algo, escúchelo claramente. La tierra no es el mejor lugar para vivir. Lo debió de haber sido, pero el derecho de la tierra se la entregó Adán y Eva a Satanás. Y desde entonces Satanás tomó el dominio. Qué triste, ¿verdad? Pero dele un aplauso a Jesús. Hace 2000 años Jesús vino a arrebatarle a Satanás el derecho y el poder de gobernar las naciones. ¿Y a quién creen que envió? A los apóstoles. Y le dijo a los apóstoles: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñeles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta que el mundo se acabe o hasta que partamos con él. Porque no se acaba el mundo nada más de la noche a la mañana. No tenga miedo. Antes de que eso suceda, tú y yo no estaremos aquí. Estaremos allá. Hay gente que no le gusta que en las iglesias se aplauda. Entrad por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Pueblos todos, batid las manos. El aplauso es risa espiritual de nuestro corazón. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvo que aprender a vivir bajo promesas. Usted y yo tenemos la grande bendición que las principales promesas que nos dan derechos ya se cumplieron. Usted no está esperando al Mesías. Mire cómo el pueblo de Dios fue engañado porque el diablo siempre va a querer robar la verdad. Y ellos están esperando a su Mesías. Por eso quieren reconstruir el templo que fue destruido en el año 70 después de Jesús. Ese templo va a ser construido no con propósitos celestiales, sino para que venga y se presente
el anticristo y ahí sea adorado, y a él ahí tenga una representación abominable y la profecía se cumpla. Porque ya no hay un lugar específico para rendir tributo a Dios. El lugar específico son las casas apostólicas y pastorales como esta. ¿Qué es esto entonces? Si tienes un papá que es dueño de todo y tiene el poder para gobernar todo, todo tiene que ser sujeto a su autoridad. Y a ese se le conoce como rey. Pero aquí vamos a otra dimensión, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, todavía al mundo lo gobiernan hombres con una mentalidad equivocada, porque ellos creen que las naciones le pertenecen. Miren, en Cuba, el presidente de Cuba no quiere dejar el gobierno, tiene 90 y tantos años y se aferra. Ya el viejito le cuesta trabajo agarrar su jícara para tomar un pozole, diríamos los campechanos. Ya ni fuerzas tiene el viejito, ¿eh? Y se aferra al poder porque cree que Cuba es de él. Ya el que conquistó Cuba y engañó a los cubanos ya se murió, pero dejó su doctrina. No tarda, probablemente este mismo fin de semana la dictadura de Cuba caiga. Yo lo estoy esperando, porque hace un año y fracción le prometí de parte de Dios a la casa de Dios de ahí que su esclavitud terminaba. Usted tiene ventajas. Todavía no entendemos muy bien lo de la esclavitud, porque para que se cumpla eso de la esclavitud en nosotros, nos faltarían 4 años. Pero miren qué bueno es Dios. Está interviniendo para que esos 4 años no se cumplan bajo esa maldición. Los entendidos entenderán. Y lo que le estoy diciendo no es porque yo tenga algo contra la gente o contra los que gobiernan la tierra, aunque sí, los siervos de Dios no podemos estar del lado de aquellos que están usurpando un lugar que le corresponde a Dios. Si hace 2000 años Jesús murió y al tercer día resucitó, quiere decir que la promesa se hizo certeza. ¿Saben dónde estaríamos equivocados si Jesús no hubiera resucitado? Nadie anda buscando su tumba, su cuerpo en la tumba. No está ahí. Y le voy a decir, cuando Él resucitó, se paró, tomó el sudario, lo dobló y lo puso sobre la mesa donde lo tenían. ¿Qué quiere decir eso? Esta historia continuará. Y hoy esa historia en el Kairos de Dios sigue avanzando. Bueno, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Es inaudito esto, escuche bien, pero
todos los gobiernos que impiden que Jesús reine se van a caer. ¿Me está escuchando? Esto que estamos viviendo no es asunto de unos cuantos. Este es un juicio divino para que las naciones tengan la oportunidad de conocer a Jesús en tres dimensiones: como Salvador, como Señor y como Rey. ¿Me está escuchando? Como Salvador ya lo conocemos, pero no nos queremos estancar ahí. ¿Saben ustedes por qué? Porque esa etapa también la plagió el diablo y la convirtió en religión. Y la iglesia se convirtió en una iglesia religiosa. En el año 325, Constantino, rey de Constantinopla, atrapó a los cristianos. Según eso se convirtió, hizo cosas buenas, ¿verdad? Pero esclavizó a todos los creyentes, excepto a los más sabios. Yo espero que usted sea sabio y entienda lo que le estoy diciendo, porque si no lo entiende, usted puede ser víctima de la religiosidad. Yo esta iglesia la vengo pastoreando desde hace 35 años, aunque usted no me conoce quizá, pero aquí está. Y he visto un cambio, y ese cambio drástico se dio hace 8 años, donde Dios nos inspiró y nos llamó, nos llevó a llamarle a este lugar, ¿verdad? Generación de honra, porque la religión también corrompe. Le alerto de algo: viene un juicio, así como ahorita hay un juicio político, viene un juicio hacia la iglesia religiosa, porque también la religión esclaviza. Ya he encontrado gente que dice: yo soy evangélico de hueso colorado, yo soy católico de hueso colorado. Eso de hueso colorado no lo entiendo, porque todos los huesos son colorados cuando están vivos. ¿Me escuchan? Y usted no puede tener una creencia más actual porque usted es de hueso colorado en el pasado. Si supiera que el Cronos avanza y los kairos se cumplen, usted estaría entendiendo que lo que está haciendo Dios ahora es nuevo y en otra dimensión. Lo mejor está por venir. Dígalo conmigo: lo mejor está por venir. Y haré temblar las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ay, Dios mío. Cuba se está preparando para enfrentar a los Estados Unidos con machetes, así como Venezuela, ¿verdad? Estaban los pobres venezolanos con su machete esperando a los americanos para machetearlos. Nunca sirvieron esos machetes. Bueno, pues le voy a decir una cosa. Antes las armas de guerra eran las espadas, las lanzas, los arcos, las flechas. ¡Ja! ¿Ya vio la tecnología que hay ahora en la guerra? Es toda una industria. ¿Cuánto cuesta un avión? ¡Wow! ¿Cuánto cuesta un misil? Por eso está cara la vida, porque todo el dinero se invierte en guerrear. Pero nadie se había levantado con un carácter tan firme, y no es que esté halagando a una persona, pero se necesitaba a alguien que peleara de parte de Dios para libertar
a la gente del engaño, la mentira y de la religión. Todavía no se dice eso, pero escúchenlo. Viene un sacudimiento de los cielos para estremecer a la iglesia. ¿Me está escuchando? Primera vez que hago público esto y ustedes lo están escuchando. Los cielos serán conmovidos y la tierra donde está la iglesia se sacudirá, porque hay mucho pecado y mucha maldad, mucho engaño, mucha mentira, mucha inestabilidad. Hay cristianos que dicen que son cristianos y sí lo son, porque Dios no quiere cristianos. Son muy inconstantes, muy sinvergüenzas, viven vidas desordenadas, siguen mintiendo, siguen robando, siguen pecando. Pero todo eso se estremecerá y solamente los justos, los que sepan valorar y amar a su papá. ¿Me está escuchando? No estoy hablando de don Manuel, don Miguel, don Pedrito, Mateito y Julio. No estoy hablando de su papá, porque hoy somos hijos de Dios, sabremos abrazarnos del Padre y en sus brazos descansaremos seguros. Diga conmigo, eso va a suceder. Ya sucedió, pero eso fue para darle una lección a los judíos. La lluvia temprana es la que los judíos vivieron cuando Jesús vino, creció entre el pueblo judío, hizo milagros, hizo señales, liberó endemoniados, dignificó la vida de los hombres, entrenó a sus 12 para que vivan vidas honorables, murió por ellos, resucitó y después de eso los entrenó para la segunda etapa que ya viene. Ya voy a terminar, porque lo que le estoy diciendo no es una predicación, es una administración para que usted sepa vivir en el Kairos. Hay gente que ya en el crono ni reloj tiene, no le importa el tiempo porque no quiere vivir estresado. El cronos te estresa, pero el Kairos te complace. ¿Me escucha? Termino con esto. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata. Diga conmigo, vienen las bendiciones. ¿Cuántos quieren plata? Mía es la plata y mío es el oro. Bueno, acuérdense que la plata y el oro siempre han sido cuña del dinero. Viene un tiempo de bendición. ¿Saben por qué? Porque muchas de tus bendiciones te las han robado. Van a venir oportunidades, pero no creas que las vas a gozar acostado en tu cama vieja soñando por una cama nueva. Ya ni patas tiene, un bloque le tienes pegado ya para. No, hay que echarle ganas, hay que activarse. Diga conmigo con ganas, yo le voy a poner todo lo que está de mi parte para servir a Dios. Porque esta es una embajada, no es una iglesia religiosa. Se los he dicho cada vez que vengo. Son 8 años de estar viviendo en una nueva dimensión gloriosa. La casa postrera se quedó en el pasado, pero de 8 años para acá la gloria es diferente. Si usted lo entiende, usted va a apreciar este lugar, usted va a gozar en este lugar, usted va a ser bendecido en este lugar, porque esta es una embajada del reino de Dios.
y sus pastores son los embajadores de esta casa, y ustedes están bendecidos y protegidos en esta casa. No es el tiempo de andar cambiando iglesia. Es que ahí está mejor, es que ahí está más bonito. No, es donde haya una manifestación del Kairos, donde las promesas se hacen realidad. Los planes de Dios son bendecirnos en este tiempo y en esta casa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Nosotros somos gentiles y la gloria de los gentiles, ¿saben con qué va a terminar? Se va a gozar. Cuando Jesús venga por nosotros y en un abrir y cerrar de ojos saldremos de la tribulación del mundo y de los recuerdos que este mundo nos ha traído, y entraremos a una gloria maravillosa y a un lugar precioso, a una casa linda que el Señor está preparando para ti. Bueno, no sé si lo que le voy a decir se lo debo de decir, pero siento decírselo. Si cada hombre es cabeza de una familia y cabeza de un hogar, Dios ya tiene tu casa para que tú y tu familia vivas allá. Así que el que no está casado, cásese. No creo que haya casa para solterones. La casa es para la familia. Y Dios está preparando tu casa. Jesús lo prometió. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho desde un principio. Iré y prepararé las moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero sabe usted una cosa, lo que te he dicho es para alimentar tu kairos. Saber que Dios tiene tiempo para ti. Respeta ese tiempo. Sé presto para acudir. A mí me dijo el Señor cosa que no entendí en su momento. Yo tengo 2 tiempos para ti. Todos los días tengo 2 tiempos para ti. Si los vives, después de 24 tiempos, tu vida no va a ser igual, porque yo te voy a bendecir. A un principio yo no lo entendí, pero si yo saco un tiempo por la mañana y un tiempo por la noche, al siguiente día yo tendré promesas de Dios cumplidas sobre mi persona. Estoy viviendo 6 años más, porque hace 6 años me morí, pero Dios me levantó. Los médicos creyeron que iba yo a quedar loquito, como un vegetal. Pero ¿sabe qué? Ese viaje que me eché me dejó más sabio, porque entendí que la sabiduría de este mundo no es igual a la sabiduría del reino de Dios. Aprenda a vivir como el hijo de un rey. ¿Y cómo se vive bajo un rey? La vida bajo el respaldo de un rey no es con los bolsillos llenos, es con una vida honorable que te da derecho a disfrutar más que el dinero, su presencia. Y te voy a decir algo que es muy importante que yo te diga, con esto termino. Más que el dinero, tú necesitas fe, porque el dinero no lo resuelve todo, pero la fe te abre los cielos y las bendiciones llegan. No seas religioso, ese tiempo ya se acabó. Hasta
hasta el Papa está cambiando a la iglesia. ¿Y dónde llega la bendición de Dios sobre este presidente en Estados Unidos, que hasta el Papa lo trae así? Y se lo dijo clarito. No va a permanecer ninguna iglesia que esté enseñando mentiras. Wow. Dígame qué presidente se ha atrevido a decir eso. Va a venir una revolución espiritual al mundo entero y la gloria de Dios resplandecerá. La gloria de Dios resplandecerá en las naciones. Amén. Dele un aplauso al Señor.